Grupo IFMA para Latinoamérica y soy responsable de las actividades de marketing en la región. Me acompañan esta tarde desde IFMA Latam, Sandra Camacho, Project Manager, Valentina Pérez y Audrey Lautman, experta de conferencias de IFMA, quien será la encargada de hacer la introducción de nuestros panelistas de hoy. Audrey. Hola a todos, es mi inmenso placer hoy presentar esta edición de Sync. Sync es una plataforma de intención y colaboración para la comunidad de FM hispanohablante, donde podemos conversar sobre los temas más relevantes y hoy estamos sincronizados para platicar sobre la importancia de ciberseguridad para FM y cómo enfrentar las ciberamenazas. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad fundamental para Facility Managers. En el pasado pensábamos en la ciberseguridad desde el software interno o desde la perspectiva de los sistemas de transacciones financieras, pero eso ha cambiado mucho. El FM también tenemos que considerar los riesgos asociados con el hecho de que aquellos con malas intenciones obtengan el control de nuestras tecnologías operativas para causar perturbaciones importantes en nuestras instalaciones y hasta posiblemente en la seguridad de nuestros ocupantes. Conocimientos sobre cómo proteger los sistemas y otros componentes críticos contra ataques cibernéticos y las consecuencias de no proteger esos sistemas podrían ser muy costosas. Hoy tenemos un panel de expertos que nos acompañan. Tenemos a Gigi Agassini, principal consultant de GA Advisory de México. Juan Carlos Jorge, Sales Manager Latinoamérica de Identiv México. Y David Pereira, CEO de SecPro LLC en Colombia. También teníamos a Julio Martínez Quintanilla, Regional Legal Director Centroamérica de Equifax. Desafortunadamente, Julio no nos va a poder acompañar, pero tenemos a nuestros otros expertos que están aquí con nosotros. Gigi Agassini es una reconocida experta mexicana en ciberseguridad y protección, incluyendo seguridad física, ciberseguridad, gestión de riesgos cibernéticos y planes de asesoría en seguridad. Es ingeniera en sistemas con una maestría en grandes redes de telecomunicación y transporte. Gigi ha trabajado en diversas áreas de especialidad y sí ha obtenido la certificación CPP, Certified Protection Professional, otorgada por ASIS International, que es considerada de una de las certificaciones más prestigiosas en el ámbito de la gestión de seguridad. Además, es fundadora de GA Advisory, donde ofrece servicios de consultoría y ciberseguridad y protección de datos. Recientemente, Gigi ha estado involucrada en varios proyectos importantes en el ámbito de la ciberseguridad y protección de datos personales. Como asesora principal en GA Advisory, ha trabajado en el desarrollo de planes de seguridad y gestión de riesgos cibernéticos para diversas organizaciones. Además, ha estado enfocada en la implementación de estrategias de ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas y datos sensibles. Uno de sus proyectos destacados incluye la asesoría a empresas en la creación de políticas de seguridad holísticas y dinámicas adaptadas a los cambios rápidos en el entorno de riesgos. También ha participado en iniciativas para promover la inclusión y la diversidad de género en el sector de seguridad, destacando la importancia de igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias, Gigi, por estar con nosotros. También nos acompaña David Fernando Pereira. Él es el fundador y CEO de SecPro, una empresa especializada en ciberseguridad y forense digital. Con más de 27 años de experiencia en el campo, David es un autor publicado, conferencista internacional, formador y consultor. Ha trabajado en diversas áreas como hacking ético, análisis de malware, pruebas de penetración y análisis forense. David ha colaborado con numerosas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el FBI, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Interpol y varias entidades de seguridad en Colombia, Chile, Brasil, Perú y Argentina. Además, ha sido profesor y capacitador
en múltiples eventos académicos y de seguridad y ha recibido varios premios por su excelencia en la enseñanza y la formación de ciberseguridad. David se especializa en varias áreas clave de la ciberseguridad, incluyendo hacking ético, análisis de malware, forense digital, seguridad en redes, capacitación y formación, consultoría en ciberseguridad. Estas especializaciones le permiten abordar una amplia gama de desafíos en el campo de ciberseguridad, ayudando a proteger tanto a empresas como a instituciones gubernamentales. También muchísimas gracias por estar con nosotros y Juan Carlos Jorge es un reconocido experto en seguridad electrónica en México. Ha trabajado extensamente en la industria de la seguridad, colaborando con diversas empresas y organizaciones para mejorar sus sistemas de seguridad electrónica. Es conocido por su experiencia en videovigilancia, control de acceso y sistemas de monitoreo. En una entrevista con Mentes de Seguridad, Juan Carlos Jorge compartió sus conocimientos sobre las tendencias y desafíos en la seguridad electrónica, destacando la importancia de la integración de tecnologías avanzadas y la ciberseguridad en los sistemas de seguridad. Juan Carlos ha expresado en varias ocasiones la importancia de la convergencia entre seguridad física y la ciberseguridad. Según él, la integración de estas dos áreas es crucial para crear un entorno de seguridad más robusto y eficiente. Aquí están algunos de los puntos claves de su perspectiva. Protección integral, respuesta coordinada, reducción de vulnerabilidades, eficiencia operativa, formación y concientización. En resumen, Juan Carlos ve la convergencia de la seguridad física y la ciberseguridad como una evolución necesaria para enfrentar los desafíos de seguridad actuales y futuros de manera más efectiva. Muchísimas gracias a todos estos profesionales que nos acompañan hoy, que nos brindan su tiempo y su experiencia para discutir este tema tan importante en este webinar. Hoy, Cristel con Latin Press nos estará apoyando como moderadora. Cristel, te paso la palabra. Gracias, Audrey. Muchas gracias por ponernos en contexto sobre estos tres expertos. Bueno, hoy hablaremos acerca de la importancia crucial de la ciberseguridad en el ámbito del Facility Management. En este panel contaremos, ahora los temas que vamos a tratar. Vamos a comenzar con David y le vamos a preguntar qué políticas públicas existen en sus respectivos países. Él hablando desde Colombia, para apoyar la ciberseguridad en instalaciones. Te doy la palabra, David. Muchas gracias, Cristel. Bueno, mira, en Colombia existen muchas entidades que apoyan el ámbito de la ciberseguridad, pero digamos que hay una división muy clara entre lo que es la parte de ciberseguridad de país, a nivel de soberanía digital, a nivel de protección de la infraestructura crítica del país. Por ejemplo, tenemos algo que se llama el Comando Conjunto Operativo Cibernético, el SECOSI, que es netamente militar, donde todas las fuerzas de ley, Fuerza Aérea, Armada, Ejército, confluyen para apoyar la ciberdefensa del país. Y también hay otras entidades, como por ejemplo el Centro Cibernético Policial, la Fiscalía, el Colcert, que se encargan de apoyar no solamente la infraestructura crítica gubernamental, sino también la parte civil. Por ejemplo, el Centro Cibernético Policial es digamos, la entidad donde las personas acuden en el momento de haber sufrido un ciberincidente. Colombia comenzó con esto hace mucho tiempo, más o menos desde el 2013 se creó, digamos, la iniciativa de entender cuáles eran los activos críticos del país, cuál era la infraestructura crítica, y me pareció muy bien pensado porque probablemente mis compañeros de panel estarán de acuerdo en que uno de los principales problemas que encontramos cuando queremos, digamos, hacer ciberseguridad en una entidad, de una empresa, es que no se conocen todos sus activos. Entonces es casi imposible proteger lo que no sabes que está allí. Entonces el país comenzó desde 2013 a hacer esto y se fueron generando, digamos, documentos. Ha habido muchas iniciativas que sí han prosperado y otras que, digamos, han quedado un poco más aisladas. Por ejemplo, el año pasado se pensó en crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital, que iba a apoyar, digamos, mucho a las personas
a lo que llamamos a la gente de a pie a nivel de ciberseguridad. Es algo que está allí un poco detenido, pero actualmente digamos, estrategia gubernamental, se llama la Estrategia Nacional Digital de Colombia, que va de 2023 a 2026 y es, digamos, lo que se está debatiendo en este momento para poder mejorar un poco el cubrimiento a nivel de ciberseguridad del país. Gracias, David. Bueno, les quiero preguntar cómo pueden los facility managers colaborar con otras áreas de la organización para fortalecer este tema de seguridad, ya adentrándonos más en el tema de los profesionales de FM. Gigi. Gracias, Cristel. Antes de pasar a tu pregunta, me gustaría agregar desde la perspectiva de México a lo que acaba de mencionar David, de cómo están organizados en las políticas públicas en Colombia en general, ¿no? Yo creo que si bien Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos y hay varios países que están adicionados a Budapest, ¿no? Al convenio de Budapest, y cada uno de manera independiente pues ha tratado de hacer ciertos esfuerzos. Es claro, sin duda, que en México, por hablar de mi país, pues las cosas funcionan un poco distinto. Existe una policía cibernética en México, y que esta te ayuda, ¿no? Cuando detectas, por ejemplo, algún fraude, algún sitio que puede ser un spoofing. Y aunque no existe una ley per se que dice ciberseguridad, no significa que el Código Penal, tanto federal como en el caso de la Ciudad de México, tienen algunos códigos artículos, perdón, pues que penalizan, ¿no? El acceso indebido o no autorizado hacia cierta documentación. Es verdad que no tiene el lenguaje tecnológico que hoy se usa, más no significa que no puede ayudar o ser sustentado en alguna situación. Y como toda ley, por supuesto, pues no es que es bien fácil, ¿no? Tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un peritaje, por un perito informático, además certificado, para que entonces pueda ir elaborándose el proceso. No hay una institución per se, algún ministerio de ciberseguridad con ese nombre. Todavía no está tan separado como si existen otros esfuerzos, y David lo acaba de mencionar. En Colombia existen otros esfuerzos así también en diferentes países de Latinoamérica, y es que no olvidemos que la base principal de cómo se van moviendo los países hacia ejecutar o empujar el poder dividir o hacer una entidad específica que soporte estas nuevas tecnologías emergentes, pues es mucho a la reacción más que a la prevención, ¿no? Tenemos el caso de Costa Rica, por ejemplo, que fue hackeado y que además el presidente lo declaró casi que en estado de emergencia, lo cual es grave, ¿no? Porque detuvo la operación por mucho tiempo y les pidieron pues el rescate, algo que el país per se pues se negó a hacerlo. En fin, no quiero entrar en detalles, es simplemente poner el ejemplo en la mesa de estas situaciones que a veces ocurren, pues empujan a ciertos países a tomar acciones al respecto, cuando debería de ser al revés, ¿no? Deberemos de aprender de los que ya pasaron por ahí, y poder implementar esos procesos. Y eso me lleva a tu segunda pregunta, pero le dejaré a Juan Carlos que intervenga en la pregunta que hiciste, pero solo quería recalcar eso como lo que ocurre en México en cuestión de políticas públicas y más o menos lo que se ve alrededor del resto de países de Latinoamérica. Gracias, Gigi. Juan. Bueno, buenas tardes. Y en efecto, creo que el comentario va en que es más fácil comentarlo que hacerlo. O sea, eso es algo indudable, ¿no? Entonces, la parte de comunicación y concientización realmente en entender los diferentes componentes que estamos hablando en una instalación, ¿no? Y realmente la instalación puede ser cualquier entidad o edificio inclusive, ¿no?
El objetivo realmente, y siempre ha habido algo ya de historia en relación a que la gente de TI está peleada con la gente de seguridad y realmente no existe una comunicación entre ellos. Entonces, si no existe esa comunicación, al fin y al cabo no se entiende qué es lo que se pretende hacer. ¿Okay? Entonces, basándonos en eso, el comentario es que debe de haber esa comunicación y debe de haber esa capacitación para entender lo que estamos queriendo hacer. Hablando de ciberseguridad, al fin y al cabo, existen muchos ejemplos en relación a que la gente de seguridad que pretende, y voy a hablar un poco en relación a videovigilancia, instalar de alguna manera un sistema de cámaras y la gente de TI de alguna manera está desconectada en lo que se quiere hacer, ¿no? O la gente de seguridad está desconectada en relación a las reglas y políticas de TI de las organizaciones, ¿no? Pero habiendo dicho eso, existen varios casos y varios ejemplos, por ejemplo, en donde han usado las cámaras para accesar de alguna manera y en algún sentido atacar físicamente o lógicamente, en este caso de ciberseguridad, a las empresas o a las organizaciones, ¿no? Llámese públicas o privadas, ¿no? Pero yéndonos un poco más atrás, estamos hablando de que ciberseguridad no solamente es para cuestiones electrónicas, llámese una videocámara, no una cámara IP. En 2013 existe un caso que mucha gente lo más seguro es que lo conoce en relación a Target, ¿ok? Hubo un caso de ciberseguridad, de hackeo a lo que viene siendo la empresa a través de dispositivos de lo que viene siendo el sistema de aire acondicionado. Entonces, es algo que de alguna manera uno no podría llegar a entender o pensar que estando en una red posiblemente aislada, a través de esos dispositivos entraron. Y es una cuestión de que esos dispositivos no tenían inscripción entre ellos, ¿no? Entonces, a través de ese dispositivo, los hackers entraron a Target, ocasionando una pérdida de 60, 70 millones de dólares y el robo de 110 millones de usuarios, de información de sus usuarios. Entonces, hacia donde quiero llegar es que es indispensable esa colaboración. No solamente en relación hacia una cuestión de seguridad física, que es parte que es algo que todo el mundo de alguna manera reconoce, pero la parte de seguridad lógica es más intangible. Y ahí es donde nosotros como usuarios debemos de entender y realmente colaborar con los diferentes departamentos que estamos teniendo en las diferentes organizaciones para poder cubrir todos los diferentes aspectos, ¿no? Gracias, Juan. David, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, sí. Apoyo completamente lo que plantea Juan Carlos. Me encantó que él habló de la parte de concientización. Es crítico. Y digamos que en estos momentos yo veo que existen distintos vectores de ataque. ¿Qué ocurre? En este momento todo está interconectado. Todo, absolutamente. Tanto desde nuestro dispositivo móvil, el que tú estés utilizando, pasando por las cámaras de circuito cerrado, pasando por los controles de acceso, proximidad, detección de movimiento, el aire acondicionado, todo está interconectado. Y es muy difícil evitarlo porque a veces para poder controlar un dispositivo, imagínate que tengamos lo que se llama air gap, que es la brecha de aire, que es básicamente tener el sistema aislado. ¿Qué pasa si a las 3 de la mañana un sistema falla y lo único que necesitas hacer es un reinicio, un cambio en un comando? Pues le toca a la persona desplazarse, si no está allí en físico, le toca desplazarse, se va a demorar, etcétera, para poder resolver un problema. La interconexión no solventa esa situación, pero la interconexión, tal como lo planteaba precisamente Juan Carlos, nos genera esa problemática. Entonces tenemos ahora mismo una serie de vertientes. Hay ataques con baja sofisticación, alto impacto relacionados con ingeniería social, por ejemplo, el engaño a las personas. Y tenemos ataques muy dirigidos específicamente a vulnerabilidades o malas configuraciones hacia el hardware, aire acondicionado, cámaras de circuito cerrado, alarmas, mecanismos de acceso. Y tenemos, digamos, esas dos vertientes en este momento que las dos son muy peligrosas, pero que tenemos que tratar de contramedir. Entonces, es la realidad de lo que estamos viviendo y al final tenemos que irnos a un concepto más importante todavía, que es la ciberresiliencia. Pero si quieres hablamos de ello dentro de un momento. Gracias, David. Gigi. Gracias, Cristel. Pues yo todavía me iría más atrás. Tomando la base, me parece la pregunta que hiciste muy poderosa sobre cómo pueden los facility managers colaborar con otras áreas. Y es que me parece que ahí es la clave
o sea, esencial en lo que está ocurriendo. La seguridad de manera natural ha sido así, siempre es la última que llega y se une a un proyecto. La seguridad tiene que ser embebida y no adherida. Pero para poder llegar ahí, la seguridad realmente va a ser el resultado de esa colaboración precisamente entre las diferentes áreas. Y es que los diferentes stakeholders dentro de la organización, pues tienen que hablarse y tienen que hablarse antes de que las cosas ocurran. Porque al final lo que estábamos gestionando son riesgos. Toda tecnología, una vez que es adquirida, toda, absolutamente toda, tiene riesgos embebidos con ella. Y hoy con la evolución de las tecnologías emergentes estamos hablando de cosas muy sencillas como es la conexión de diferentes dispositivos y la intercomunicación entre ellos. Pero si le vamos poniendo capas, ¿no? Y hoy con el no folclore, sino con el furor que existe respecto a la inteligencia artificial, todo el mundo lo quiere, pero nadie sabe exactamente qué es eso, ¿no? Entonces todo el mundo quiere el juguete nuevo sin saber o sin estar realmente, sin interesarles, yo creo que esa sería la palabra correcta, sin interesarles realmente cuáles son los riesgos que conviven con esto. Y así es que nos hemos movido, la verdad, en el mundo de la seguridad física que converge, y no es nuevo, que converge desde hace muchos años con la ciberseguridad. El punto es que esta colaboración, tenemos que hablar con los dueños de los activos y tenemos que concientizar, y como decían a mis colegas, tanto David como Juan Carlos, pues es la capacitación y la concientización. Pero al final la persona de seguridad no es el dueño del riesgo. El dueño del riesgo es el dueño del activo. Y por eso esa colaboración es sumamente importante. Porque al final todas las áreas, todas, en lugar de trabajar en silos como actualmente se trabaja, tienen que trabajar en una colaboración holística y unida a los objetivos estratégicos y comerciales del negocio. Porque si no, entonces no se suman esos esfuerzos y es que todas las herramientas que menciona David y todas las consecuencias que mencionó Juan Carlos son eso, consecuencias de decisiones no tomadas o de visiones cortas en lo que refiere a gestión de riesgos. Y es que, ¿qué tan importante es una estrategia? Yo les dejaría, no a mis colegas, pero a la audiencia, o sea, ¿qué tan importante es la estrategia y cómo la mides? Y es ahí, me parece, la base fundamental de poder crear desde diseño cosas que están más, con procesos más pensados, elaborados, políticas muy claras, que son documentos vivos, que nos va a llevar al uso de las diferentes herramientas para poder gestionar los riesgos lo mejor posible. Y es que no significa que no vamos a ser hackeados, todos vamos a ser hackeados en algún momento. Lo importante es de qué manera nos protegemos para poner el muro más alto y entonces hacerles la vida más difícil a las personas que están buscando hacernos daños todo el tiempo. Hasta ahí me quedo. Gracias, Gigi. Pues es que mira, ahora hablando de todo, tú lo mencionabas, todo el tema de inteligencia artificial, automatización, domótica, todo lo que trae consigo esos temas que son tan amplios, que tienen tantas vertientes, es importante. También me gustaría saber cuáles son las principales ciberamenazas que enfrentan hoy en día las instalaciones que llamamos inteligentes. Entonces, ¿quién quiere compartirnos su visión? David. Vale, mira, como mencionaba anteriormente, hay varias vertientes, pero digamos que hay una serie de amenazas físicas que pueden afectar tecnológicamente a un dispositivo, por ejemplo, denegación de servicio, donde un atacante o un grupo de atacantes envían, por ejemplo, una gran cantidad de tráfico o de información a un dispositivo, lo saturan y deja de funcionar. Y casi que cualquier dispositivo tecnológico podría ser víctima de este tipo de ataques. Por ejemplo, podría pasar un tema de ransomware, donde el dispositivo se bloquea completamente hasta que el delincuente decida desbloquearlo después de haber recibido un pago o después de que la víctima cumpla sus demandas. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el Colonial Pipeline, que es, digamos, un mecanismo de suministro de gasolina en los Estados Unidos,
que cubre las áreas de Virginia, el área triestatal, que ocurrió hace 2 años y que bloqueó el suministro de gasolina. No fue porque el ataque bloquea el suministro de gasolina, sino porque los dueños del oleoducto o del gasoducto en realidad decidieron bloquearlo porque no podían facturar, porque el ransomware afectó los mecanismos de facturación. Y así sucesivamente, pues, ¿qué más tenemos? Otros tipos de malware que podrían espiar y filtrar información, por ejemplo. Eh, Aprovechar vulnerabilidades dentro de los dispositivos, por ejemplo, por desactualización o mala configuración, y que un atacante, un adversario, un ciberdelincuente pudiera, por ejemplo, administrar de manera maliciosa un dispositivo porque logró credenciales. De hecho, el robo de credenciales o la filtración de credenciales es uno de los vectores más comunes, que se lleva casi que el porcentaje más alto dentro del rango de ataques sufridos por todo tipo de infraestructura. Ahora, por el otro lado, ya hablando de ataques humanos, tenemos la ingeniería social, donde un atacante convence, por ejemplo, a un administrador de un sistema a entregar información, a entregar credenciales, a entregar un acceso o a permitir el acceso o a hacer clic en un enlace que no debería o a entregar datos que no debería entregar. Entonces, tenemos tanto el ataque a nivel de ingeniería social orientado a humanos como los ataques tecnológicos que permitirían afectar a una infraestructura. Entonces, los dos igualmente muy peligrosos y que, precisamente retomando un poco lo que hablaban Gigi y Juan Carlos, debemos manejar concientización al respecto. Gracias, David. Juan. Sí, de hecho iba a comentar lo último que comentó David en relación a ya la conciencia. Creo que independientemente que en efecto existen vulnerabilidades en ciertos dispositivos que se pueden llegar a, no sé, ayudar con relación a firewalls o ciertos dispositivos que pueden en ese sentido de cubrir las puertas de entrada traseras y cosas por el estilo así. Creo que el uso de la capacitación a la gente, la capacitación de todo el personal, al fin y al cabo, la parte de ciberseguridad, de hecho, viene documentada en muchas partes que es de todos. O sea, realmente todos somos partícipes en el uso o en el buen uso realmente de toda la tecnología. Entonces, como lo comenta David, al fin y al cabo es cualquier dispositivo conectado a la red en ese sentido, y nosotros somos parte de esa cadena y muchas veces el eslabón más débil, ¿no? Como se comenta. Entonces, el asunto de toda esta cuestión de ataques que nos llegan, ya sean por correo, ya sea por mensajes, ya sea por muchas cuestiones, nosotros muchas veces somos los que damos, digámoslo así, el primer pie o abrimos la puerta para ese acceso, ¿no? Entonces, mientras la capacitación de las empresas hacia todo su personal que ayude a que ellos entiendan o que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las mejores prácticas realmente. Existen muchas certificaciones, muchas cosas en el mercado, pero creo que eso es algo que muchas veces damos por sentado y las empresas no invierten realmente en esa capacitación de todos nosotros como personas, ¿no? Y creo que eso es algo que de alguna manera debe ser un complemento básico en todo esto. Gracias, Juan. Gigi. Gracias, Cristel. Pues me parece que un poco la respuesta más fácil a tu pregunta es cuáles son las principales ciberamenazas. Pues todas, ¿no? La verdad es que pues son dispositivos, ya David lo mencionó, no pretendo repetirlo, son dispositivos interconectados con los cuales están enviando y recibiendo información dependiendo del tipo de dispositivo que tengamos, ¿no? Sin embargo, los ataques simplemente se van sofisticando más, ¿no? El phishing, que lo hemos escuchado durante muchos años, sigue y sigue mucho más sofisticado, pero por supuesto cada vez son más reales a través de las nuevas herramientas que existen, como la inteligencia artificial, que ayuda a hacerlo mucho más sofisticados. Ataques, ¿no? Herramientas, todas las herramientas que usamos para para poder identificar intrusos o poder analizar el tráfico en la red o ciertos patrones en el uso de nuestros dispositivos de la red, etcétera, pues también son usadas por los maleantes, ¿no? Estamos compitiendo contra algo que ellos tienen de manera ilimitada y eso creo que es algo que tenemos que tener mucha conciencia. Ellos tienen de manera ilimitada el tiempo y los recursos, el dinero, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? En la operación, en el día a día,
pues todas las organizaciones no tienen recursos ilimitados, ni en el tiempo, ni en el budget tampoco. Entonces, esas herramientas que usamos nosotros para protegernos, pues son las herramientas mismitas o más sofisticadas que usan los otros para atacarnos, ¿no? El ransomware incluso ha evolucionado también y ahora el ransomware se usa para hacer un doble pedido o más del dinero. Pero algo que deben de tener las organizaciones muy conscientes es que una vez que tú ya no tienes tu información, eso ya está en otro lado. Eso está en otro lado y puede ser vendido y a lo mejor si te niegas a pagar, que esa es otra de las grandes preguntas, ¿pago o no pago? Yo particularmente no voy a responder, pues depende. No, me parece que es una muy mala respuesta. Más, el ransomware está sofisticado hoy con la desinformación y el misinformation, que además está catalogado por el World Economic Forum a corto plazo como los top 3 de los riesgos globales. ¿Por qué? Por la sofisticación también que se está haciendo. Y muy interesante, me parece hoy, la gente cree más lo que ve que lo que lee. Entonces, eso nos lleva también a ser excesivamente confiados y a la confianza de que los sistemas van a funcionar como deben de funcionar, pues porque así tiene que ser, y el caso muy claro de eso, de que es importante revisar nuestros protocolos y gestión de cambios, pues fue lo que pasó con CrowdStrike, ¿no? No fue un ciberataque, más detuvo al mundo entero y lo volvió loco. No fue o sea, no fue un ataque específico, pues simplemente pues un recordatorio, lo diría yo, de lo dependientes que somos de la tecnología, de lo débil que tenemos nuestros procesos, de la sobreconfianza que existe en que la tecnología va a funcionar solo porque tiene el supernombre de una gran empresa reconocida globalmente y que por muchos años pues ha sacado y tiene productos muy sofisticados. Pero las ciberamenazas están ahí y David lo mencionaba, la ingeniería social que hoy también se ha sofisticado mucho más, ¿no? El usar ahora la clonación de la voz para obtener información y para llegar de manera más fácil, que es que a veces podemos estar con todas las herramientas eh, eh, digitales, pero basta que usen una para caer con una persona y abra las puertas del reino, ¿no? El insider threat, que nadie habla de eso, es un gran riesgo hoy y pueden ser instalaciones automatizadas o instalaciones no automatizadas. El punto es, y lo vuelvo a recalcar, es procedimientos, procesos, políticas muy claros que sean medibles y que además estén en constante actualización, modificación, porque solo eso va a permitir que vayamos cambiando por diseño y que vayamos protegiendo o detectando si es que tenemos algún intruso y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Gracias, Gigi. Eso, todo lo que nos estás diciendo, me da pie para la siguiente pregunta, porque es desde su experiencia, ¿cuáles son esas buenas prácticas? Ya nos hablabas de unos protocolos para mitigar ciberamenazas en la gestión pues, de nuestros inmuebles, Juan. Bueno, de hecho existen varias y pretendo nomás hablar de dos que parte de esto Gigi comentó. Uno es esta parte de cuando existe un ransomware, que significa, al fin y al cabo, no puedes accesar a tu información. Una buena práctica es que tengas respaldada tu información en múltiples repositorios, ¿no? Al fin y al cabo, para cualquier cosa puedas tú en algún momento ir y traer y volver pues, a activarte como organización. La otra que de alguna manera siempre se dice que es esta parte de prevención, ¿no? Al final creo que no hay límite en relación hacia dónde podemos pensar o hasta dónde podemos llegar. Tampoco entiendo que muchos vamos a pensar en todo, pero el uso, por ejemplo, de dispositivos que puedan llegar a ayudar a tener esta doble autenticación o
factor, autenticación multifactor de alguna manera, ¿no? Una buena política en el uso de contraseñas que pueda ayudar a los diferentes usuarios de los diferentes dispositivos en ese sentido. Creo que ya existe en el mercado, no estamos hablando ni inventando el hilo negro realmente, pero no todo mundo realmente lo usa, ¿no? Y creo que ahí es donde viene el comentario de esa capacitación, de esa concientización de las empresas en darles las herramientas a los diferentes empleados para poder hacer uso de. Entiendo que todo el mundo llegamos, tenemos en nuestro teléfono celular pues la cuestión de la cara o la huella y listo, eso es doble autenticación, perfecto. Pero ¿qué pasa si hackean el teléfono? Entonces resulta que puedes tener un dispositivo físico que de alguna manera ayude a tener esa autenticación multifactor, ¿no? Entonces son cosas que a veces ni siquiera son tan complicadas. Entiendo que pero necesitamos saber de ellas, ¿no? Para que obviamente podamos hacer uso, ¿no? Y es esa parte de esa capacitación que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces son dos ideas en esta idea de una buena práctica que existe y que, como se comentó, ya tiene muchos años, no estamos hablando de algo que es de ayer, ¿no? Gracias, Juan. David. Muy bien. Retomando lo que planteaba Gigi y lo que plantea Juan Carlos, yo también mencionaría dos cosas. Una desde la óptica de compañía como tal, o del área tecnológica de la compañía, o del área de C-Levels, que al final son los que deciden apoyar o no todas las iniciativas positivas que se puedan, digamos, crear a nivel de ciberseguridad. Primero, el modelo de madurez de ciberseguridad de las organizaciones. Existe un modelo donde tú puedes medir cómo estás. Pero Gigi también lo planteaba, ¿no? Muchas veces la ciberseguridad es lo último que se piensa en un momento determinado y que, pues, la idea es, con el modelo de madurez, tú vas a saber qué tienes y qué te falta, por ejemplo, para poder seguir al siguiente nivel. Hay varios niveles. Ninguna organización está en un 100% cumpliendo con un modelo de madurez, pero debes comenzar. Comencemos por algo y de ahí en adelante, pues, vas a ir evolucionando. Y dos, retomando lo que planteaba Juan Carlos en principio, la concientización de las personas, la ciberhigiene. Las personas son la primera línea de ciberdefensa de las organizaciones. Si tú los empoderas, los capacitas, los entrenas, los preparas para detectar, para entender cuáles son las amenazas, los riesgos que existen, pues las personas van a ayudar. El problema es de todos. Ese es el punto. Esto es una solución global. No es que en la compañía hay un área de TI, entonces es problema de ellos. O hay un área de ciber, es problema de ellos. Hay un área de fraude, es problema de ellos. No, no, no. La ciberseguridad es un tema de todos y todos debemos colaborar. Entonces, concientizar a las personas de que ellos hacen parte de la solución y que con una simple alerta, con una sospecha, pueden ayudar a proteger mejor una infraestructura. Entonces serían esos dos temas, entender en dónde estamos en nuestro modelo de madurez en ciberseguridad y concientización, entrenamiento, empoderamiento de las personas. Gracias, David. Gigi. Pues aunque lo han puesto todo en la mesa, tanto David como Juan Carlos, yo reforzaría también el, tienes que educarte, tienes que informarte. Eh, a veces cuesta a muchas organizaciones, y no importa el tamaño, el poder comprender, ¿no? Por dónde comenzar. Dicen, ok, sí, queremos fortalecer el tema de ciberseguridad, lo decía muy bien David, pero eso no me corresponde a mí, eso es de otra área. Entonces, pues yo compro tecnología, pero pues eso le corresponde a otro. Y ahí me lleva hacia la pregunta que hiciste, ¿cómo colaborar con otras áreas? Pues ahí está la clave, ¿no? Hay que hablar con todos. Esto es un tema holístico, ¿no? Todos tienen que ser, todos son corresponsales, sí o sí. Ante temas de privacidad, por ejemplo, que lo que estamos haciendo en la generación de toda esta información y en el uso de tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial, pues es ser más intrusivos con la privacidad. Entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas? Escribe una política clara, concisa, básate en un estándar, pero tienes que también tomar las legislaciones que aplican en tu país, en tu ciudad, eh,
Y no porque no exista una ley que diga o ciberseguridad o inteligencia artificial, no significa que no hay leyes en las que puedes ayudarte y apoyarte. No lo dejes solamente al área de legal, porque sí, a muchos abogados les falta comprender, mucha comprensión de la parte de tecnología y de la parte de seguridad también. Entonces, aquí donde se hace el teamwork, ¿no? El dream work, que es el teamwork, es el poder colaborar con otras áreas. Si tienes un área de compliance, habla con ellos, porque esto es una labor de todos, porque no se trata de proteger nada. La protección es una consecuencia de las políticas implementadas, de los procedimientos bien establecidos y del cumplimiento también de normativas y de estándares. Las leyes te van a decir lo que tienes que cumplir, mas no te van a decir cómo hacerlo. Para eso están los estándares. Mas las leyes te van a llevar a qué estándares te puedes ir. En un tema de ciberseguridad, si no tienes idea por dónde empezar, te sugiero que comiences por la ISO 27001. Ese es un muy buen comienzo y poco a poco la operación te va a ir diciendo hacia dónde tienes que irte. Si no quieres certificarte porque es todo un proceso largo, puedes implementar ciertos procesos y apoyarte de ese estándar para ir generando tus políticas. Las políticas tienen que ser claras, las políticas tienen que ser además distribuidas y comprendidas hacia alrededor de toda, o sea, arriba hacia abajo y derecha, izquierda, across de toda la organización. Todos deben de comprender que es parte de crear una cultura de seguridad. Seguridad es una, no es que es ciberseguridad una, seguridad electrónica otra, seguridad perimetral, es una sola seguridad. Crear una cultura de seguridad en las organizaciones es fundamental como práctica en esto. Encriptación no es el objetivo, es la sumatoria de todas las cosas que vayas haciendo, lo que te va a ayudar a gestionar el riesgo, los riesgos que están alrededor de todos los dispositivos, ¿no? que estás interconectando y también de las personas que lo están usando, administrando y operando. Entonces, es importante procesos, un buen balance entre procesos, personas y la tecnología. Ese mejor balance entre los tres te va a poder ayudar a crear las bases sólidas y fuertes para ir avanzando, y como lo mencionaba David, en ese modelo de madurez, que vayas tú mejorando en tu cultura de seguridad, en tu concientización de la peligrosidad que existe en el uso de las herramientas, cualquiera que éstas sean, y en la importancia del cumplimiento de los procedimientos. Y bueno, pues prácticas hay muchas. Juan Carlos mencionó el tener una política de passwords de usuarios, por ejemplo, y así pues hay varias, ¿no? Pero me parece que lo fundamental está en comenzar por ver cuáles son tus legislaciones, cuáles son las normatividades, el negocio también a qué se dedica, cuál es el apetito de riesgo del negocio también, para que todo vaya en perfecta alineación hacia los objetivos comerciales del negocio. Gracias, Gigi. Bueno, hemos hablado de amenazas, de todos los riesgos, pero también me gustaría saber si ustedes conocen algún caso de éxito donde la implementación de buenas medidas de ciberseguridad haya prevenido algún ataque. De pronto conocen algún caso en el que un protocolo salvó la seguridad de una empresa, de un gobierno también, David. Cristel, lo que pasa es que la información que tenemos casi siempre es al revés. Desafortunadamente, mira, podríamos decirte que hay millones o miles de millones de casos de éxito al día, de todos los ataques que fallan gracias a las medidas de seguridad, o los equipos, las tecnologías o la concientización de las personas. Tristemente, la estadística que tenemos es de lo contrario, de cuando algo falló. Entonces, realmente, pocas veces uno conoce casos de éxito y tampoco a las empresas les gusta divulgar las tecnologías que tienen que de pronto funcionaron, ¿no? Entonces, porque estás entregando información, pero no sé si mis compañeros tienen alguno. Juan, de pronto.
A Gigi, Gigi, tú. Coincido completamente con lo que dice David. Normalmente esto funciona al revés, ¿no? La información que te llega es un recordatorio de la importancia de mantener, ¿no? Tanto tus actualizaciones al día, de tener buenas políticas, de tener buenos procedimientos y de usar en la mejor medida las herramientas. Sí, hay un reporte de IBM muy interesante sobre los costos de un data breach y que menciona, tiene información muy interesante sobre las empresas que han sido hackeadas según el reporte, ¿no? Ellos hacen entrevistas para poder generar este reporte a ciertas empresas de diferentes verticales, más sí la información que se tiene normalmente es al revés, que ese es un poco el índice de delincuencia en el mundo, en el ciberespacio, ¿no? Así como se tienen los índices de delincuencia en el mundo físico también. Pues no tenemos reportes de cuántos robos son bloqueados porque se tiene buena seguridad, ¿no? Tienes todo lo contrario. Cuando no tienes aplicación de buenas prácticas o no tienes un buen surveillance, pues entonces ahí es donde tenemos los reportes de las delincuencias. Funciona exactamente igual en el mundo cibernético. Normalmente es al revés. Y algo bien interesante es que las empresas no dicen nada. El tema de la comunicación es verdaderamente importante. Las empresas dicen, y ahí sí, hay un caso muy conocido, y no es para hacerle mal advertising a ninguno, pero el caso está el de Uber, ¿no? No dijo nada cuando fue hackeado, y los usuarios simplemente siguieron, y claro, los delincuentes pues seguían, ¿no? Haciendo su domingo y su fiesta, pues porque decidieron no decir nada. Esto es una muy mala práctica. La comunicación, cuando algo ocurre sumamente importante y más, cuando el data breach lleva datos personales de las personas o de las empresas. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares te obliga a decirle al afectado que su información ha sido vulnerada. Y eso es porque las personas tenemos el derecho de actuar en consecuencia cuando somos notificados que nuestra información fue hackeada o está en el público, ¿no? Está vista en el mercado negro, en el gris y en el de cualquier color que le pongas. Comunicación es fundamental, pero las empresas prefieren quedarlo y no voy a ahondar en el caso de Uber, pero ese caso es muy claro cuando no existe una buena comunicación y esa es una muy mala práctica. Gracias, Gigi, Juan. Y ahondando un poco en lo que dice Gigi, al fin y al cabo, en esta comunicación, en México hubo el caso de Coppel, que de hecho hubo esa cuestión de filtración y de información. Y reitero lo que comentan ambos, ¿no? Normalmente es cuando pasa lo malo que se sabe, ¿no? Al fin y al cabo, lo bueno ahí está, ¿no? Pero reiterando, por ejemplo, el ejemplo que puse yo hace rato en relación a lo de Target, ¿no? Al final, el asunto de entender que hubo en cierto dispositivo que controlaba el sistema de aire acondicionado, claro, lleva a que los fabricantes de alguna manera tomen acciones en relación hacia firmwares y políticas o cuestiones de acceso a los dispositivos y también a las empresas de alguna manera entender que ahora requieren otro tipo de firewall, otros dispositivos que pueden ayudar o inclusive aislar de otra manera las diferentes redes. Entonces, por ende, realmente el comentario se comentó ahorita acá, es que desgraciadamente deberíamos, creo que fue Gigi, ¿no? Que al fin y al cabo deberíamos aprender de las cosas malas y no necesariamente sucede, ¿no? Entonces, el asunto es esa comunicación que desgraciadamente no existe y es cuando hay una regulación que se debe hacer, ¿no? En el caso de México, Coppel por cuestiones de la regulación de banca y valores, bueno, DVD, pero si no, pues honestamente las empresas no van a de alguna manera a comentar a nosotros tuvimos un problema, ¿no? Entonces, realmente es ese que está mal, al final, eso es cierto, pero realmente es aprender y por eso existen esas mejores prácticas, por eso existen esas certificaciones, como comenta, y al fin y al cabo de lo que realmente se puede llegar a implementar y que dan esa guía, ¿no? Al final.
Gracias, Juan. Bueno, y a partir de allí surge entonces, ¿qué tecnologías emergentes consideran que serán claves para la seguridad, para la ciberseguridad en el futuro cercano? Eh, David. Bueno, mira, como lo planteaba allí en principio, actualmente todo el mundo habla de inteligencia artificial y realmente es como la física cuántica. Todos sabemos que existe, pero todavía nadie la comprende realmente. En la inteligencia artificial, pues muchos conocemos el concepto, etcétera, pero realmente las ventajas o desventajas que puedan tener todavía están un poco en el terreno de lo desconocido, incluso de la especulación. Pero la inteligencia artificial de seguro va a jugar y ya juega un papel muy importante. En este momento hay alrededor de, bueno, hay cientos de empresas que están trabajando en mecanismos tanto defensivos como ofensivos. Me explico. A nivel defensivo, la inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, a entender un patrón anómalo. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial está en capacidad de detectar cómo actúas tú normalmente, cómo interactúas tú con tu máquina todos los días y sacar, digamos, como un promedio de actividades, de tiempos, de rapidez de tecleo y detectar cuando algo es diferente, cuando de pronto estás tecleando más lento o cuando de pronto interactuaste con tu máquina en un momento que jamás lo haces o cuando visitaste un sitio que jamás has visitado, etcétera. Ese tipo de cosas de análisis de patrón lo venimos usando desde el momento del machine learning. Hay varios mecanismos de machine learning, no voy a profundizar allí, pero uno puede detectar patrones. Entonces, la detección de patrones se utiliza en, digamos, la inteligencia artificial para hacerlo. A nivel, por ejemplo, de monitoreo también para poder buscar la aguja en el pajar. No solamente buscar el patrón, sino buscar específicamente dentro de un enorme universo de datos o de un dataset que es diferente. También la inteligencia artificial te sirve para ello, te sirve para detección de malware, te sirve, por ejemplo, para prevenir ataques, para hacer un poco de prospectiva. Entonces, teniendo un dataset muy grande, también la inteligencia artificial puede llegar a acceder a un data lake y, por ejemplo, prevenir, decirte, mire, lo más probable que puede ocurrir con base en lo que está pasando en el mundo, etcétera, es que a usted lo ataquen de esta manera. También la inteligencia artificial se puede utilizar de esa forma, pero también, digamos, desde el lado oscuro. La inteligencia artificial puede ser utilizada, por ejemplo, para crear malware indetectable. Malware que los mecanismos que tenemos actualmente pasarían por alto. Y es muy fácil de hacer. Tristemente, digamos que uno de los peligros que la gente me dice, no, es que me voy a quedar sin trabajo, etcétera. No, ese no, realmente eso es un poco, está dentro del terreno de la especulación. Pero lo que sí es real es que por medio de la inteligencia artificial, personas que no tienen ningún tipo de conocimiento técnico o muy bajo, o muy baja experticia, tienen a su alcance una herramienta de ataque que no tiene límites. Ese es realmente uno de los peligros más tangibles y más inmediatos de la inteligencia artificial. Entonces, para mí es ese. Gracias, David. Bueno, le voy a dar la palabra a Gigi, pero eh, el tiempo se nos hizo muy corto y este tema es tan enriquecedor. Pero entonces, Gigi respondí, ya vamos haciendo unas pequeñas conclusiones antes de dar paso a los asistentes para que también nos hagan preguntas. Entonces, Gigi y... Gracias, Cristel. Rápidamente, en un minutito, sin querer ser repetitiva con lo que menciona David, solo para complementar. Hay diferentes herramientas. El tema es que ahora los fabricantes usan, como bien lo mencionó David, inteligencia artificial, que además han evolucionado mucho los modelos, ¿no? Para detección de intrusiones, por ejemplo, sistema para prevención de intrusiones también. Uno es más hacia los dispositivos, el otro es más hacia el tema de los patrones. Hoy, la evolución de todos estos modelos nos lleva a analizar incluso los paquetes sobre la red, precisamente por lo que menciona David, ¿no? Se generan ahora también ataques mucho más sofisticados, que además lo mencionamos al inicio del panel, precisamente con estas herramientas que también nos ayudan para prevenirnos, ¿no? Entonces, las herramientas emergentes, respondiendo a tu pregunta, sin duda, es la inteligencia artificial que ha evolucionado, que nos sirve a favor y en contra también. Pero las aplicaciones que existen, que son muchas, mencioné solo un par: sistema de detección de intrusiones y los sistemas de prevención de intrusiones, ¿no? Que no son la misma cosa y que pudieran parecer que suenan igual. Hay muchas herramientas de varios fabricantes
dependiendo el tamaño de la compañía también, dependiendo qué es lo que tú quieres detectar y utilizar e implementar. Hay diferentes herramientas que se adaptan a las diferentes necesidades de todas las organizaciones y que además pueden convivir de manera conjunta, y eso ha evolucionado en los sistemas SIEM, ¿no? Que te permiten hacer el conjunto de la monitorización de todos los sistemas, de los logs, etcétera, y que te puede identificar los diferentes eventos. Y la idea de la identificación de los eventos, pues es que puedas evitar que se hagan, que se materialicen, ¿no? Y que eso pues vaya creciendo. Pero eso serían mis 2 centavos y me tomé 2 minutos, perdón. Tranquila, Gigi, gracias. Bueno, para ir cerrando, y como la mayoría de los participantes a este Sync son Facility Managers, me gustaría saber, al principio Juan mencionaba el tema de concientización y de estar preparados como para todo lo que viene con tanta tecnología y con todos estos sistemas automatizados, pero entonces, ¿qué papel juegan las certificaciones y la formación continua en la mejora de todas estas problemáticas para los administradores y de los inmuebles? Bueno, mi comentario realmente es que es fundamental. O sea, volvemos al mismo asunto de esa capacitación, de ese acceso a la información que realmente debemos tener, pero acceso a la información confiable. Porque también de alguna manera existen muchas cosas ahí en Internet, en todo el mundo, al fin y al cabo, pero existen esas certificaciones de entidades que realmente están reconocidas. Y volvemos a un comentario, parte de lo que comenté yo, al fin y al cabo existe ya una ISO que está enfocada a esa parte de ciberseguridad, existen procesos de gestión de riesgo, de seguridad empresarial, de alguna manera, que pueden ayudar a cubrir de un aspecto, digamos así, amplio, todas las cuestiones que de alguna manera se requieren cubrir, ¿no? Y en efecto, conforme se vayan adecuando los estudios o los procesos, pues se va viendo para dónde vamos, ¿no? Creo que volvemos a la parte que muchas veces se obvia, y es esta parte de capacitación, al fin y al cabo, ¿ok? Es realmente fundamental. Si nosotros como seres humanos no estamos en constante capacitación, sencillamente nos vamos a volver obsoletos. Si eso pasa con la tecnología de alguna manera, y vámonos con algo muy común, un celular. Al fin y al cabo, un celular de hace 5 años, al fin y al cabo, para que funcione hoy, es complicado, ¿ok? Volvámonos entonces con la información. ¿Qué es realmente la información? Y está en constante actualización. Entonces, no podemos dejar por sentado las cosas, de que si yo ya conozco hoy lo que está sucediendo, yo ya estoy previniendo para el de mañana. No, es algo que es de evolución constante. Entonces, esta capacitación, al fin y al cabo, este conocimiento en toda esta idea de la tecnología es constante. La evolución tecnológica es constante. Así debe ser la capacitación de nosotros como personas, constante en todo lo que está sucediendo en este día a día. Gracias, Juan. David, Gigi, ¿quieren hacer alguna acotación antes de ir a las preguntas de los asistentes? Bueno, de mi parte estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos y con Gigi. Gigi mencionaba ISO 27001. Digamos, una certificación tiene la ventaja de decirle al mundo, yo sé hacer esto en específico. Entonces, 27000 es una medida. Muchas empresas le tienen un poco de miedo porque, como también decía Gigi al principio, no es fácil, no es algo inmediato, es algo paulatino y además es dinámico, ¿no? Precisamente el sentido de una certificación es que tú sigas evolucionando, es algo vivo. Me gustó mucho el comentario que hizo documento vivo. Igualmente con estos sistemas son vivos. Ahora, hay alternativas como los frameworks tipo NIST, donde de pronto no es una certificación, es un framework, es diferente, pero te ayuda a organizarte, ¿no? Es como poner la casa en orden y es un buen primer paso. Entonces, tienes, digamos, una guía de cómo ir mejorando lo que hay. Entonces, pongamos la casa en orden, entremos en compliance, hagamos compliance con el framework por lo menos, y luego el salto a una certificación tipo ISO 27001, dependiendo si ya quieres certificarte a nivel de riesgo, etcétera.
ya, digamos, el salto es más sencillo. Pero definitivamente es totalmente recomendable que por lo menos, de nuevo, arranques por alguna parte. Gracias, David. Bueno, quiero preguntarle de pronto a los participantes, a los asistentes, que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en el panel aquí abajo para que aprovechen pues como todo el conocimiento de estos tres expertos de Latinoamérica. Por el momento no nos han hecho ninguna pregunta. Si la quieren hacer durante este momento, mientras les cuento. em, Quiero agradecerles obviamente a nuestros panelistas por acompañarnos esta tarde. Lástima que el tiempo no sea más, porque se quedan muchas preguntas, hay muchas dudas. Igual les recuerdo a nuestros invitados, a nuestros asistentes, que nos pueden seguir en LinkedIn como IFMA Latam. Allí van a encontrar contenido sobre todos estos temas que tratamos aquí en los Sync. Pueden visitar el sitio web también de latam.ifma.org para que también encuentren ahí todos los eventos. Aprovecho para contarles a los asistentes y también a nuestros panelistas que tenemos un evento en San Antonio, Texas, en nuestro próximo World Workplace de IFMA 2024. Este evento se llama Copas y Conversación. Vamos a estar la idea es que nos acompañen en ese evento en Texas. Es un evento en español para los Facility Managers de Latinoamérica. Y bueno, la idea es que nos acompañen. Es el 10 de octubre en el marco del World Workplace. Entonces también están invitados para quienes estén en Estados Unidos. Bueno, por acá Audrey nos deja una pregunta en el panel, que si tienen algún consejo para prevenir ataques cibernéticos, ataques informáticos. ¿Alguno de los panelistas quiere responder? Pues me parece que lo hemos estado repitiendo alrededor del panel. Pues lo primero es informarte. Yo coincido con lo que dijo David. Si no quieres irte a una certificación, a un estándar, comienza con un framework, ¿no? Analiza dónde estás, pero es un análisis verdadero. Los modelos de madurez te ayudan verdaderamente a saber en dónde estás, si lo respondes de manera honesta. Y esa es la idea. Sin importar el tamaño de la empresa, es importante establecer un gobierno corporativo, un gobierno de ciberseguridad y un gobierno de datos, porque solamente a través del gobierno es que vas a poder establecer de manera muy clara y holística las políticas y los procesos. Entonces, empieza por ahí, que a veces se vuelve un poco como confuso o que pareciera que son muchos estándares. La familia 27000 tiene muchísimos estándares que a veces sí, muchas corporaciones pueden decir, pues es que son tantos que no me voy a certificar en todos. Es que no todos son certificables, simplemente son complementarios entre unos y otros, lo que les decía. Conforme tú vas avanzando y la operación te lo va pidiendo, tú vas implementando más. Si hablamos de privacidad, si hablamos de ciberseguridad, si hablamos de gestión de riesgos de ciberseguridad, si hablamos de inteligencia artificial, pues estamos hablando no de un estándar, estamos hablando de varios estándares, ¿no? Que se complementan entre sí. Y a mí, eso es lo que yo diría hacia las recomendaciones, ¿no? Comienza por poner tus políticas no inventadas. Lee un framework como el NIST, que es bastante bueno y que además la nueva versión que ya incluye el governance además, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar. Eso va a fortalecer mucho el que tú puedas implementar tus procesos. Y algo importante, implementa un proceso, pruébalo y mejóralo. Esa es la mejora continua. No es que, bueno, pues lo seguimos haciendo así desde hace 20 años y no le muevas, pues porque así nos ha funcionado siempre. No, sí, muévele y cámbiale y actualízate y evoluciona, porque todo evoluciona y también los ataques evolucionan. Y como último, para pasarle la palabra a mis otros compañeros, los facility managers normalmente, voy a refrasear lo que estaba diciendo, no normalmente, pero en varias ocasiones se preocupan más por hacer de las instalaciones lead, ¿no? El tema
de ser environmental friendly, hoy se convierte un punto muy importante. Y puede ser contradictorio o parecer contradictorio que el uso de la tecnología, que por supuesto es muy contaminante, pero también puede ayudarte a ir cumpliendo tus objetivos de ESG. Entonces, es importante que entre más eficiente y efectivo hagas tus procesos, el uso de la tecnología puede ayudarte a cumplir con esos objetivos ESG. Ahí le dejo la palabra al resto. Gracias, Gigi. Bueno, les voy a hacer una última pregunta. Tenemos varias aquí en el panel, pero Jorge Galán nos pregunta, ¿a quién le corresponde? ¿Qué figura debería la articulación de los procesos para que no sean tan burocráticos? Bien dijeron que hay diferencias entre ciberseguridad TI y seguridad electrónica. Yo sé que quedan muchas preguntas, pero si quieren, las pueden dejar en nuestras redes sociales y yo se las comparto a los panelistas o nos dejan un mensaje aquí en el chat y yo se las comparto a los panelistas y les podemos responder a nuestros asistentes. Y también me gustaría preguntarles a los asistentes si les gustaría que un próximo Sync sea sobre inteligencia artificial. Ahí nos pueden dejar los comentarios. ¿Quién me ayuda, porfa, con la pregunta de Jorge? David. Bueno, mira, en las compañías hay una figura que se llama CISO, es el Chief Information Security Officer, que es como la persona, es un buffer de comunicación entre los C-level y la operación de la compañía. Es un cargo de altísima responsabilidad porque ayuda precisamente a agilizar toda la parte de la protección de la información. Por eso es Chief Information Security Officer. Pero también es su responsabilidad que la información se proteja. Es la primera cabeza que cae cuando hay un ciberataque exitoso en una compañía. Pero digamos que es una figura que ayuda para precisamente eso, la articulación y la agilización de los procesos. Es una figura que habla directamente con los C-level para tratar de que se agilicen los procesos. Y por eso la importancia del governance, perdón, Cristal, por eso la importancia del governance, porque el governance, que de hecho ahí hay una pregunta que acabo de tipear ahorita la respuesta, es que los ejecutivos se saltan las reglas. No, pues que por eso es el governance, porque las políticas se aplican para todos, no hay excepciones. Para eso están también los planes de crisis, de business continuity, y están los teams también de respuesta a incidencias. Eso es una escalabilidad cuando un evento se hace incidente y entonces va escalando. Y no es que hay excepciones, es que los protocolos y los procedimientos establecidos en cada uno de los diferentes teams te lleva a hacer ciertas actividades y ejecutar ciertas cosas. Y por eso la importancia del governance. El governance es el que realmente va a fundar el cumplimiento cabal de las políticas, el que estén los procesos en activo movimiento y actualización y mejora, y el que tú puedas precisamente pues, poder poner en place algunos estándares que te pueden ayudar aunque no estés certificado. El que tú no estés certificado en el 27001 no significa que no puedes implementar los procedimientos. Es simplemente no estás certificado, pero estás en cumplimiento lo más posible y para eso el modelo de madurez. Que hay un montón de herramientas que parece muy burocrático, como lo dicen, pero es que esa es la parte aburrida que nadie quiere hacer, pero es que hay que hacerla. Porque si no, entonces seguimos quedando flacos y por eso es que no hay ni una buena respuesta a incidentes, ni hay una claridad en quién es responsable de qué, ¿no? Y por eso me encantan las preguntas porque es claro que no hay, el governance te da exactamente esa claridad, quién, qué, cuándo y qué y cómo. Gracias, Gigi. Bueno, a sus correos, al correo con el que se registraron todos, les vamos a enviar una encuesta para que nos digan qué temas les gustaría ver en próximos Sync y también les vamos a responder a quienes no alcanzamos a responderles durante pues en vivo. No queda más que agradecerles a nuestros panelistas, David, Juan Carlos, Gigi, a mis compañeras que me acompañan esta tarde, a Audrey, a Sandra y a Valentina,
por hacer de este evento algo tan llamativo, tan enriquecedor. Nos llevamos mucho conocimiento de ustedes y no queda más que agradecerles a las personas que nos acompañaron como asistentes y esperamos que volvamos a vernos en un próximo Sync de IFMA Latam. Muchísimas gracias a todos.